Hola, hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, y si no es así, pues vamos a intentar alegrarlo un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado ríos de tinta virtual, debates acalorados en las redes sociales y miles de corazones rotos, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señores y señoras, vamos a hablar de Kerem y Hande, gratitud o algo más profundo. La verdad revelada, o al menos nuestra perspectiva. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido interesante, entretenido y, por supuesto, lleno de salseo del bueno. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Sus nombres suenan casi como un mantra para muchos fans alrededor del mundo. Su química en la pantalla, especialmente en la serie Senkalkam, fue innegable. Nos hicieron reír, llorar, suspirar y por supuesto, nos hicieron creer en el amor verdadero. Pero, ¿esa conexión mágica que vimos en la pantalla se tradujo en algo real fuera de ella? La verdad es que la relación de Kerem y Hande ha sido un torbellino de especulaciones, confirmaciones a medias, negaciones estratégicas y sobre todo, muchísima atención mediática. Recordemos que sí, confirmaron que eran pareja. Lo hicieron de una manera bastante adorable, con fotos juntos de sus vacaciones paradisíacas, derrochando amor y felicidad por todos los poros. Durante ese tiempo el mundo entero suspiró aliviado, Eda y Serkan eran reales. La fantasía se había convertido en realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. La noticia de su ruptura sacudió a sus fans con la misma intensidad que un terremoto. Las razones, como siempre, envueltas en un halo de misterio y rumores. Que si diferencias irreconciliables, que si presiones profesionales, que si terceras personas. La lista es interminable. Lo cierto es que de un día para otro, la pareja dorada de Turquía ya no estaba junta. Y como era de esperarse, el Internet explotó. Teorías conspirativas, mensajes de apoyo y dolor, y un profundo sentimiento de desilusión se apoderaron de las redes sociales. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Después de la ruptura, ambos actores han demostrado una madurez y un respeto mutuo que, sinceramente, es digno de admiración. Han mantenido una relación cordial, profesional y, lo que es más importante, han evitado alimentar los rumores y las especulaciones malintencionadas. Este punto es crucial, porque en un ambiente tan competitivo y lleno de egos como el del entretenimiento, es fácil caer en la tentación de usar la polémica para mantenerse relevante. Kerem y Hande, en cambio, eligieron el camino del silencio respetuoso, lo cual dice mucho de su carácter. Pero, ¿es posible que esa cordialidad sea simplemente eso, cordialidad, o hay algo más profundo detrás? ¿Es posible que a pesar de la ruptura exista un cariño, un respeto y una gratitud que trascienden la relación romántica que tuvieron? Esta es la pregunta del millón, y la que nos ha mantenido a muchos despiertos por las noches, revisando cada entrevista, cada gesto, cada interacción pública en busca de una pista, de una señal que confirme nuestras sospechas. Yo creo que sí. Creo que es completamente factible que Kerem y Hande, después de haber compartido momentos tan intensos, tanto personales como profesionales, hayan construido un vínculo que va más allá del amor romántico. Recordemos que pasaron muchísimas horas juntos grabando Senkalkam. Imaginen la presión, la intensidad del trabajo o el cansancio, pero también la alegría, las risas y la satisfacción de ver cómo su proyecto se convertía en un fenómeno mundial. No olvidemos que la serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que arrasó en Latinoamérica, España, e incluso en algunos países de Asia. El impacto global de Senkalkam fue inmenso y Kerem y Hande estuvieron en el centro de todo. En ese contexto, es natural que se haya formado una conexión especial. Una conexión que, incluso después de que el amor romántico se haya desvanecido, puede seguir existiendo en forma de amistad, respeto y gratitud. Pensemos en los lazos que se crean en el set de grabación. Los actores, el equipo técnico, todos se convierten en una especie de familia.
Comparten jornadas extenuantes, superan obstáculos juntos, y celebran los éxitos como un equipo. Es un ambiente de alta intensidad emocional, y es inevitable que se formen vínculos fuertes. Pensemos en esto, ambos actores han hablado públicamente del impacto que Senkalkam tuvo en sus vidas y en sus carreras. La serie los catapultó a la fama internacional, les abrió puertas que antes parecían inalcanzables y les permitió conectar con millones de fans alrededor del mundo. En ese sentido, ambos tienen motivos para estar agradecidos el uno al otro. La serie fue un trampolín para sus carreras, y aunque ambos ya tenían cierto reconocimiento antes, Senkalkam los elevó a la categoría de superestrellas. Ande, por ejemplo, ha destacado en varias ocasiones lo mucho que aprendió de Kerem durante el rodaje de la serie. Ha elogiado su profesionalismo, su talento y su capacidad para crear un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Kerem, por su parte, siempre ha hablado maravillas de la belleza, el talento y la energía de Ande. Ha reconocido que trabajar con ella fue un placer y que la considera una gran amiga. Estas palabras no son solo cortesía. Hay un brillo en sus ojos cuando hablan del otro, una calidez en su voz que sugiere que la relación va más allá de la mera cordialidad. Estas declaraciones, aunque puedan parecer simplemente palabras amables, creo que revelan algo más profundo. Revelan un respeto mutuo, una admiración genuina y un reconocimiento del valor que ambos aportaron a la relación y al proyecto que compartieron. Imaginemos las largas conversaciones en el set, los consejos, el apoyo mutuo durante los momentos difíciles. Todo eso construye un lazo que no se rompe fácilmente. Además, hay otro factor importante a tener en cuenta, la presión mediática. Ambos actores han estado constantemente en el ojo del huracán, siendo objeto de todo tipo de rumores, especulaciones y críticas. En ese contexto, es comprensible que hayan aprendido a protegerse y a proteger su privacidad. Es posible que incluso si existiera un deseo de retomar la relación, prefieran mantenerlo en secreto para evitar alimentar el circo mediático. La constante vigilancia de los paparazzi, los comentarios malintencionados en las redes sociales, todo eso puede ser agotador y afectar negativamente cualquier relación. Sin embargo, también es importante ser realistas. Es posible que la relación entre Kerem y Ande sea simplemente una amistad cordial y profesional. Es posible que hayan seguido caminos diferentes y que no exista ningún deseo de retomar la relación romántica. Al final, solo ellos saben la verdad. Puede que la magia que vimos en la pantalla no se haya traducido en un amor duradero fuera de ella. A veces las cosas simplemente no funcionan, por mucho que los fans lo deseen. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, ambos actores han demostrado ser personas maduras, respetuosas y profesionales. Han sabido manejar la situación con elegancia y han evitado caer en provocaciones y polémicas innecesarias. En lugar de alimentar los rumores, se han enfocado en sus carreras y en sus proyectos personales. Esta actitud demuestra una gran inteligencia emocional y una capacidad admirable para priorizar la paz y la armonía. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo que merece ser destacado y valorado. Porque, seamos honestos, no siempre vemos ejemplos de madurez y respeto en este ambiente. A menudo, las rupturas sentimentales se convierten en un espectáculo público con acusaciones, insultos y peleas mediáticas. Kerem y Ande, en cambio, han optado por un camino diferente, un camino de respeto y discreción. En conclusión, la relación entre Kerem y Ande es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Si existe algo más allá de la gratitud y el respeto mutuo, solo ellos lo saben. Las señales son confusas, las pistas contradictorias. Puede que estemos proyectando nuestros propios deseos y esperanzas en su relación. Pero lo que sí podemos afirmar es que ambos actores han demostrado ser personas admirables, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Han sabido manejar la presión mediática con elegancia y han mantenido una relación cordial y respetuosa, incluso después de la ruptura. Han aprendido a crecer y a evolucionar, tanto individualmente como en su relación. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Porque independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, ambos actores han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Nos han hecho creer en el amor verdadero, nos han hecho reír, llorar y suspirar. Nos han regalado momentos inolvidables que atesoraremos por siempre. Y por eso siempre les estaremos agradecidos. Su legado va más allá de una simple relación romántica.
Han creado un fenómeno cultural que ha unido a personas de diferentes países y culturas. Y hablando de agradecer, quiero agradecerles a ustedes, mis queridos suscriptores, por haber llegado hasta el final de este vídeo. Sé que ha sido largo, pero espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación entre Kerem y Hande. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que existe algo más profundo entre Kerem y Hande? ¿Creen que podrían volver a estar juntos en el futuro? ¿O creen que su relación es simplemente una amistad cordial y profesional? ¿Qué creen que les depara el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus esperanzas, sus decepciones. Quiero saber todo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Su feedback es lo que me motiva a seguir investigando, analizando y compartiendo mi pasión por el mundo del entretenimiento. Muchas gracias por todo su cariño y su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de creer en la magia del amor.